¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que indefectiblemente está en campaña también, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Porque toda esta semana anduvimos recorriendo los distintos lados, anduvimos por Morón porque anduvo Joaquín de la Torre, el hombre de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell también anduvo por Ituzaingó, el propio Axel Kicillof anduvo por San Martín, también anduvo por Hurlingham. Vio que hay gente que nos visita por estos días que vaya uno a saber si vamos a tener la posibilidad fuera de la campaña de que venga a vernos, ¿no? Lo cierto es que, hablando de visitas, en el día de hoy nos va a acompañar Lucas Gui, el hombre de Morón, que le va a disputar la intendencia a el propio Ramiro Tagliaferro, en esto que se dice una elección polarizada, ¿no? En instante nomás Lucas Gui. También va a venir Santiago López Medrano, el hombre de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, que en este caso desde Cambiemos le va a disputar la intendencia al actual intendente Gabriel Catopodis en el distrito de San Martín. Va a venir a hablar. Gente que hacía rato veníamos insistiendo para que nos venga a acompañar y conversar un rato. Hoy tenemos la suerte de que van a estar acá. También va a venir Gastón Di Castelnuovo, el que va por la hazaña, porque quiere sacar a un varón del conurbano de Ituzaingó. Estoy hablando de Alberto Descalzo, el hombre que hace más de 20 años que está al frente de ese distrito. Gastón Di Castelnuovo viene en instante también a este Aciertos y Errores que esperemos sea de su agrado. Así que, dicho todo esto, dicho que estamos en plena campaña, dicho que dentro de 15 días usted va a tener la posibilidad de ir a una primera instancia de la elección, porque va a ser la PASO, en donde va a usted posibilitar a todos aquellos que en octubre sean realmente candidatos y a las distintas instancias, ¿no? Gobernador, intendente, presidente, concejales. Dentro de 15 días usted va a posibilitar eso. Le decíamos al comienzo que anduvimos en Hurlingham y ahí el que estuvo es Axel Kicillof junto con el intendente de ese lugar. También estaba en la comitiva el propio Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, como se puede ver en las imágenes. Estuvo en un supermercado porque lo que quería el municipio también mostrar que hizo una campaña para cuidar los precios de manera interna. Hizo un acuerdo con distintas organizaciones que venden alimento a los habitantes de Hurlingham. Y le preguntábamos al propio Kicillof acerca de las medidas que va a tomar en el futuro, porque daba un escenario bastante problemático de lo que es hoy la provincia de Buenos Aires. El hombre nos decía lo siguiente: tras escuchar al propio Axel Kicillof, vamos a hablar con Lucas Gui. Axel, ¿cuál va a ser la primera medida que vas a tomar si sos gobierno, digamos, ¿no? En esta Buenos Aires que vos ves como crítica? Mirá, en primer lugar, nosotros venimos a apoyar la candidatura, obviamente, del intendente, del Frente de Todos, obviamente de lo que va a ser nuestra fórmula, lo que es nuestra fórmula presidencial con Alberto y con Cristina, porque sería mucho más fácil las cosas en la provincia si hubiera un gobierno que a nivel nacional no aplicara estas medidas totalmente contrarias a las cosas básicas, como bueno, con los tarifazos, con la tasa de interés, poder vivir, poder laburar, tener algo de orden, tener algo de certidumbre, de tranquilidad. Eso es lo que ha perdido la sociedad argentina. Pero la provincia tiene muchísimos instrumentos. Tiene instrumentos crediticios con su banco, tiene instrumentos con producción, tiene instrumentos presupuestarios, tiene instrumentos impositivos, tiene instrumentos de todo tipo que no se han usado. Entiendo yo que la gobernadora no los puso en movimiento porque era reconocer el problema y de alguna manera señalar que la política nacional era un desastre. Entonces no los ha usado todo este tiempo y nosotros en salud y en educación tenemos una batería de propuestas. Simplemente voy a decir que la calidad educativa, que la formación docente, que el salario docente se ha perdido muchísimo, que le han sacado las computadoras a los pibes, que hoy la infraestructura escolar está, bueno, explotado alguna escuela y uno no quiere ponerse tampoco a tirar cosas, pero simplemente está muy mal la infraestructura escolar. Han dicho que iban a hacer 1.400 jardines de infantes. Yo creo que algún incauto votó a la gobernadora para que le haga los 1.400. De hecho, sacaron el fútbol para todo, para que aparecieran los jardines de infantes. No hay fútbol para todo.
no hay fútbol gratuito para que la gente lo pueda ver y tampoco hay jardines de infantes. Creo que hicieron 60 en la provincia. Bueno, eran las palabras de un Axel Kicillof que anda recorriendo la provincia. Ya había estado la semana pasada en el distrito de San Martín, ahí a la vera de Capital Federal, en el golf que está situado al lado de la estación de Miguelete. Y le preguntábamos eso, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la primera medida? Habla y habla de todo, de una cuestión en general. Y quizás ahí es donde está la cuestión esta que uno a veces hace mucho hincapié, en las precisiones, ¿no? Precisiones acerca de qué es lo que va a hacer, porque en definitiva uno escucha que hablan mucho por estos días los políticos y quizás lo que está esperando es más cuestiones certeras en función de la problemática que ellos mismos expresan, ¿no? Me acompaña en este bloque Lucas Gui, el hombre que va por la intendencia nuevamente de un distrito que hoy es de color de Cambiemos. Estamos hablando del distrito de Morón. Antes que nada, Lucas, gracias por tu presencia. Al contrario. Contame un poco. Vos volvés te decía fuera de cámara que tuviste un logro interesante que tiene que ver con lograr una sola lista en un lugar como Morón, en donde son oposición al gobierno de turno y que no ha sucedido al menos, no es algo común. Uno mira 3 de febrero y ve Moreno, en donde hay un ramillete de listas. ¿Cómo hiciste en principio eso? Me parece que hubo generosidad del conjunto de la dirigencia política, de saber sopesar cuáles eran las necesidades prioritarias y anteponer estas por sobre cualquier aspiración legítima, personal, sectorial, y lograr converger. Y en esta confluencia se da no solo entre actores del espacio kirchnerista, de Unidad Ciudadana, con quienes ya veníamos trabajando desde hace tiempo, sino también que complementa y enriquece este espacio un frente renovador que hace una caracterización muy similar a la que hacemos nosotros en relación a lo que está viviendo el país, la provincia y Morón, y con quien hemos decidido articular para sumar esfuerzos en términos de competitividad electoral y presentarle a nuestra ciudadanía una alternativa que sea lo más consistente posible. Y la verdad que yo hago un balance también parecido al tuyo. Me parece que es sumamente auspicioso esta confluencia de organizaciones políticas, gremiales, sociales que se ha dado en el marco de esta síntesis, porque entendemos que lo que se juega no es una parada menor. Creemos de verdad que hay cosas muy sensibles que se disputan en el marco de estas próximas elecciones, que tienen que ver con el trabajo, que tiene que ver con la calidad de vida, con la salud, con la educación, bueno, estas cosas que vos planteabas recién. Y de verdad entendemos que la mejor forma para poder llevar adelante nuestro proyecto político es teniendo el mayor volumen territorial posible, y esta confluencia me parece que va en ese sentido. Manifestaba esto de la unificación del frente de ustedes, más que nada porque quizás uno también hace un poquito de historia reciente y nota que una de las problemáticas que tuvieron en Morón fue precisamente la división que tuvo ese espacio, sí, ¿no? O sea, entonces, digo, sí. ¿Qué los ha unido en este momento y qué los ha desunido en el otro, digamos, ¿no? Seguramente tuvimos errores que llevaron a esos desencuentros. Me parece que, insisto, ha habido una percepción de que lo que se juega es muy importante como para distraerse con pequeñeces. A mí cuando me tocó ser candidato a intendente, allá por el 2007 y aunque 2011, no fue por una instancia meramente individual, tuvo que ver con una construcción colectiva. Cuando no me tocó ser en el 2015, tampoco tuvo que ver con una decisión estrictamente individual, también fue fruto de una deliberación colectiva. Y a mí me parece que eso genera una cultura de debate, de construcción de posiciones políticas, en donde lo que intentamos hacer primar no es solo la aspiración individual o el deseo personal, sino una mirada de conjunto, una mirada más integral. A veces sale, a veces no sale, y cuando no sale hay que dirimir esas diferencias en el marco de la contienda, y tampoco es tan dramático. En este caso salió, y yo celebro que haya salido, porque, insisto, lo que nos permite esto es tener más competitividad, es decir, que nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestro sueño de construir un territorio un poco más justo, menos desigual, que mejore la calidad de vida de nuestra gente, es más posible en función de cuanto más seamos detrás de esa propuesta. Y yo creo que hoy somos muchos y muchas. Haces mucho hincapié en lo que tiene que ver con
uno entiende con la gestión actual, no solo del distrito, pero me parece que en tus palabras también o sea, uno entiende que tiene que ver también con una problemática tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Sí, yo creo que hoy gobiernan ideas que no han dado cuenta de las necesidades más sensibles de nuestra comunidad. Me refiero a los números que objetivamente son reflejo de esta situación. El deterioro del empleo, la destrucción de empleo, el empleo que se ha generado es un empleo de poca calidad, el deterioro en el acceso a bienes tan sensibles como es la salud, la educación. Me parece que el problema de la inflación, lejos de encontrarle una vuelta, las medidas son tan dogmáticas, tan inflexibles que lo único que hacen es agudizar el cuadro permanentemente. Cuestiones más de la macro que tienen que ver con el endeudamiento, que por ahí tienen un impacto diferido en nuestra calidad de vida. Dice, bueno, ¿a mí en qué me joroba? Y sí, joroba, porque este endeudamiento es el que nos llevó al FMI, y el FMI es hoy la institución en la que nos pone el ajuste, y el ajuste es menos pensiones, menos obra pública, menos oportunidades de desarrollo para nuestros pibes. Entonces, eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestra gente. Nosotros queremos proponer un camino distinto. A ver, pero yo no puedo dejar de preguntarte lo que tiene que ver con, al menos lo que manifiestan desde el otro lado, ¿no es cierto? Que supuestamente lo que tenía que ver con la gestión anterior, tanto local como inclusive provincial y también nacional, estaba todo en una situación, si se quiere, de gran corrupción, ¿no es cierto? En todos los aspectos. Es lo que manifiesta el gobierno. Dice, ¿por qué volver a eso, digamos? Sí, bueno, vos sabés que en nuestro caso, nosotros en Morón generamos una serie de mecanismos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de innovación en la gestión pública, rendición de cuentas, participación ciudadana, protagonismo social. Fuimos reconocidos tanto en el plano local como en el plano internacional por generar un contraste muy fuerte con lo que había sido el Morón que recibimos, ¿no? Tristemente célebre en la década del 90, por escandalosos episodios de corrupción. Yo, de todas maneras, ahí le pongo un tamiz y permití una reflexión, Quique. Yo creo que la corrupción es un problema sistémico, estructural. Me parece que no es solo adjudicable a un sector de la política. Creo que hay corrupción, lamentablemente, en buena parte de la dirigencia política, gremial, sí, pero ¿cómo económica, se sale de eso, digamos? con compromiso y con coherencia. Es decir, bueno, nosotros claramente podemos dar cuenta de lo que hicimos cuando nos tocó gobernar y qué decisiones tomamos en ese sentido, de presentación de declaraciones juradas, firmas de convenios de auditoría con Poder Ciudadano, CIPEC, ADC, audiencias públicas para construir las decisiones más sensibles del Estado local. Digo, nosotros creemos que en nuestra humilde experiencia somos testimonio de que se puede gobernar con convicción, conforme a la ética, en el ejercicio de la función pública, que se puede. Somos vecinos que seguimos viviendo en el mismo lugar. Yo terminé de ser intendente en diciembre del 2015, hoy soy docente, trabajo 40 y pico de horas por semana de esa profesión, vivo de eso. Puedo presentar mi declaración jurada hoy, van a ver que no hay una evolución en el patrimonio que a nadie les despierte ningún tipo de sospecha. Yo creo que la política puede reconciliarse con la ética, con la credibilidad, con la honestidad, y me parece que es un desafío no solo de un partido político, me parece que es el desafío del conjunto de la dirigencia política, porque cuando la política se demoniza, no pierde un sector, perdemos todo. La política es la única herramienta que tiene el pueblo para construir su destino. Ahí acordamos, lo que yo veo es que hay como una sensación, digamos, de enfrentamiento hasta... Porque yo te escuchaba hablar a vos en función de lo que sucedió, de lo que estaban cuando ustedes eran gobierno, y me resulta muy difícil decir, pero ¿por qué dejaron de serlo, digamos, en ese ¿entendés? O sea, digo, ¿por qué dejaron de serlo si hoy hay otra color político? Está digamos. bueno el planteo, Quique, porque es algo que de hecho nos los plantean también en múltiples circunstancias. Nosotros no dejamos de hacerlo, jamás vamos a traicionar estos principios, estas convicciones, porque son formas constitutivas de nuestra identidad. Eso para nosotros es insoslayable. Nosotros creemos que eso es un debate de todos modos prepolítico, que la honestidad, la decencia, la ética no tiene que ver con el programa político, eso tiene que ver con una constitución personal. Así fueras político, fueras ferretero, fueras mecánico, fueras odontólogo, la honestidad, la decencia es una condición inherente al ejercicio de tu profesión, ¿no? Bueno, por eso para nosotros es prepolítico, es preideológico. Después lo que vino en nuestro país es un gran debate en términos ideológicos, políticos, para ponerlo muy resumidamente en relación al rol del Estado. Que si querés el momento de inflexión de esa discusión fue en el 2008, 2009. Claro. Y ahí nosotros entendíamos que no podíamos permanecer indiferentes a ese proceso. ¿Cuál era el rol del Estado? Si tenía o no capacidad redistributiva a partir de
la apropiación de una renta extraordinaria como era la soja, $600 la tonelada, y un montón de otros debates que nos pareció que era importante tomar posición, que no podíamos permanecer neutrales, indiferentes, tomamos posición en el marco de ese debate, entendimos que podíamos hacer una contribución a ese espacio kirchnerista, y hay quienes nos acompañaron en el marco de ese posicionamiento en el debate nacional, y hay otros que entendieron que no nos debían acompañar más, y está bien, es fruto de la dinámica democrática. Te hago una pregunta que tiene que ver con esto que se está manifestando a menudo y es cuestión de las fórmulas que, en definitiva, vos acompañás a nivel nacional, que es la fórmula de los Fernández, digamos. Obviamente, alguien que tracciona mucho y que tiene mucha, o sea, quizás un voto seguro es Cristina Kirchner. Se está hablando mucho acerca de esta situación que se va a generar en función de, ¿va a ser Cristina Kirchner la que gobierne o va a ser Alberto Fernández el hombre que gobierne, digamos? Yo no tengo dudas que va a ser Alberto, claramente. El sistema de nuestro país es claramente presidencialista. Me parece que hay roles bien determinados. Cristina obviamente va a ejercer la vicepresidencia, va a conducir el Senado, pero quien toma las decisiones, y ya se ve en la dinámica de la campaña, en el perfil, en sus exposiciones, en las decisiones que ha ido tomando, en la conformación, al menos en cómo insinúa la conformación de sus equipos. Yo no tengo duda. Naturalmente que ahí va a haber decisiones que se van a consultar. Sería una torpeza no consultar decisiones estratégicas en una persona como Cristina, que fue 2 veces presidenta de la Nación. Pero la verdad que me parece que va a haber un equilibrio fruto de la confianza y de la valoración recíproca. Si yo soy de Morón, ¿por qué te tengo que elegir a vos, digamos, en una elección que supuestamente está sumamente polarizada, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué te tengo que elegir a vos y no a un Ramiro Tagliaferro, que es un hombre que en principio lo que está mostrando es decir, nosotros hicimos obra, cambiamos Morón y un montón de cosas más? Sí, es cierto que sostuvieron algunas obras importantes, no interrumpieron todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura básica, agua, cloaca, reconversión de la red vial, pero sí interrumpieron y discontinuaron otras que sí son sensibles, la transformación del hospital municipal, por ejemplo, no continuaron con el plan de reconversión de jardines municipales, no se construyó una sola sala para jardín de infantes ni de nivel inicial. En materia de descentralización también se produjo una situación de mucho retroceso. Hoy las unidades de gestión comunitarias perdieron capacidad operativa, el vecino tiene que ir al centro de Morón para hacer gestiones extremadamente elementales. Me parece que en términos de participación ciudadana habíamos construido una cultura democrática donde el vecino decidía qué ciudad quería para su futuro. Hoy se perdió, el presupuesto participativo está absolutamente desdibujado. En materia de planificación del futuro, nosotros habíamos construido lo que llamamos el Morón 2020, un plan de desarrollo estratégico que no es fruto de la acción de un gobierno, tenía que ver con la deliberación del conjunto de la ciudadanía a través de sus instituciones. Sí, eso las políticas de Estado a largo plazo no existen, o sea, lamentablemente. Pero ¿no? Así como te digo lo que no hicieron, también te reconozco que, por ejemplo, algo que nosotros consideramos emblemático, como el Polo Industrial Tecnológico Aeroportuario en Morón, que están en la base aérea, ellos lo continuaron. Entonces, evidentemente, tienen relación con nuestro plan de desarrollo estratégico, pero nos gustaría saber cuál es el de ellos. A mí me parece que en esta coyuntura ellos tienen una suerte de combinación entre improvisación y bastante insensibilidad también, porque no dar cuenta de situaciones tan elementales como intervenir en las escuelas para que los pibes y las pibas puedan estudiar en condiciones dignas, habla por lo menos de una indiferencia que es muy cruel. Es un modelo distinto. Absolutamente. Lucas, te agradezco mucho tu presencia acá. Vos, La verdad que en serio, porque hacía rato que queríamos conversar con Yo vos. también. Vamos a, calculo que hasta octubre tenemos tiempo de volver a Ojalá, vernos. ojalá Gracias. a vos. Nosotros tras la pausa nos acompaña Santiago López Medrano, el hombre que quiere enfrentar a Gabriel Catopodis en el distrito de San Martín. Es de Cambiemos. Miren esto, acá había barro, nos llenábamos los pies de barro esperando el bondi. Gracias por esto.
Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Un municipio que está siempre de tu lado es un municipio que mejora para que tu vida mejore, que crea los puentes, o túneles en este caso, para conectar a tu barrio con otro y a vos con tu trabajo o tus amigos. Estar siempre de tu lado es que te puedas ir a laburar tranquilo, sabiendo que tus hijos se quedan con buenos educadores y en un buen lugar. Estar siempre de tu lado es recuperar lugares que siempre fueron nuestros y recuperar otros que no habíamos cuidado como propios. Estar siempre de tu lado es que vivas cultura en cada rincón de la ciudad. O que te atiendan de manera fácil y rápida para que tengas más tiempo para vos y tu familia. Estar siempre de tu lado es crear centros de salud modernos y equipados. Por vos, por los que te acompañan, por los que trabajan ahí, por todos, por todas. Ser un Estado presente es estar siempre de tu lado. ¿Se acuerdan que antiguamente se hablaba en las anteriores elecciones de la tercera vía que estaba identificada con el propio Sergio Massa? Hoy Sergio Massa ya es parte del Frente de Todos. Están bastante escondidos, pero dentro de poco dicen que va a salir a poner más la cara en estos últimos 2 semanas que quedan antes de la PASO. Quien también representaba la tercera vía era Graciela Camaño, una mujer interesante dentro de la Cámara de Diputados y también originaria del distrito de San Martín. Estuvo en ese ámbito. Ella va ahora por consenso federal, que es esa línea la que hoy quiere ocupar esa tercera vía, ¿no es cierto? Le cuesta mucho, las encuestas no le son muy favorables, algunas, las mejores, le dan 6 puntos en la provincia de Buenos Aires, bastante poco, sí para que Graciela Camaño, alcanza para que Graciela Camaño ocupe nuevamente una banca en la Cámara de Diputados. Y les decíamos a Graciela Camaño, ¿qué pasó con esa tercera vía, con esos hombres que la representaban? ¿Qué pasó en función de que fueron coaptados, varios de ellos, por las distintas fuerzas que hoy están polarizadas? Le preguntábamos esto y también le preguntábamos acerca de la responsabilidad que el propio Labaña tuvo en no querer participar de la PASO. ¿Qué grado de responsabilidad, Graciela, tienen aquellos dirigentes, digamos, que en principio transitaban esa tercera vía y, como bien usted dice, se dejaron coaptar por los distintos, en este caso por estos 2 principales actores de la polarización que tenemos hoy en día, ¿no? Pueden haber responsabilidades políticas, pero el tiempo dirá cómo lo ha tomado la ciudadanía. ¿No fue un error de Labaña no querer hacer una PASO en medio de cuando se inició esta idea de todos los gobernadores y distintos actores? 2 explicaciones para el tema. Quedó en el imaginario popular de que Labaña fue el que no quiso hacer la PASO. En realidad Labaña, hacia el final del tema, cuando fue la famosa reunión de Córdoba, aceptó participar de una PASO. Lo que pasa es que Labaña también tenía información y desconfiaba de que podía pasar lo que luego sucedió. Esta es la realidad. O sea, él creía que había dirigentes que no estaban tan convencidos de ordenar la elección en una elección PASO. Y el tiempo le dio la razón. Escuchábamos ahí a Graciela Camaño, que anduvo después de mucho tiempo por San Martín apoyando esto que es consenso federal, que no se sabe, es una gran intriga, ¿no es cierto?, en función de esa tercera vía que proponen y en un marco en donde parecería que todo está tan polarizado, no va a tener mucho espacio. Eso se va a develar recién tras la PASO del 11 de agosto. Lo cierto que, viendo a Graciela, me acordé que también en algún momento Santiago López Medrano estuvo con Graciela Camaño, ¿no? O sea, sí. Antes que nada, buenas noches,
Gracias por tu presencia. Buenas noches, acá. Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que hacía rato que queríamos también que vengas a charlar un ratito con nosotros. Sí, yo fui parte del equipo de Graciela Camaño en el Ministerio de Trabajo en el año 2002 y la verdad una dirigente que yo respeto y tengo afecto personal, una gran capacidad de trabajo y en aquel momento de la Argentina que muchas veces se olvida la gravedad institucional que vivió el país y realmente Graciela tuvo mucho que ver con la salida de ese proceso, así que tengo un gran respeto y un cariño personal. Me quedé pensando, ¿no? Que en esa famosa frase de Perón en donde manifestaba que, bueno, hay un porcentaje de radical, un porcentaje de socialista, un porcentaje de cosas, pero peronistas son todos, decía el hombre también, ¿no? O sea, porque también cambiemos, digamos, tras esta reformulación con el propio Pichetto en la fórmula presidencial, tiene gente del peronismo que quizás no es algo que se muestre mucho, ¿no? Sí, en realidad los orígenes, cuando uno piensa en los orígenes del Compromiso para el Cambio, del PRO en la ciudad, siempre hubo gente que venía de distintos espacios políticos, del radicalismo, del justicialismo, sectores independientes. Me parece que también tiene que ver con un poco, me parece a mí, un cambio que ha habido en la forma de hacer política en la Argentina, sobre todo después del 2001, ¿no? Cuando el sistema de partidos entró de alguna manera en crisis, y bueno, muchos de los formatos se fueron adecuando a esto. Como se dice siempre, creo que nadie tiene el peronómetro, me parece que hay que rescatar del peronismo valores esenciales, y creo que lamentablemente, digo, el PJ oficial, como se lo dice, en lo que fue el kirchnerismo de estos años, no los representó justamente. Hablaba con una gente de tu fuerza, del Frente Juntos por el Cambio, un dirigente importante, y me decía que uno de los municipios que ven como ganables es San Martín, donde vos sos precandidato a intendente. ¿Vos qué mirada tenés en función de esto, ¿no? Ganable cuando uno dice, el conurbano, digamos, es un lugar muy, muy particular, ¿no? Sí, hay una serie de municipios donde ya en el 2017 Cambiemos en aquel momento ganó la elección, San Martín fue uno de ellos, nosotros acá sacamos un poquito más del 40% de los votos, 102.000 votos, distritos como Ituzaingó, como Hurlingham, como Tigre, donde no somos gobierno todavía, pero se ganó la elección y eso también genera una expectativa importante. Por supuesto que el objetivo de fondo es ganar la mayor cantidad de municipios posibles porque eso va a ser lo que va a posibilitar tanto la reelección de Mauricio Macri como de María Eugenia Vidal. A ver, pero vos recién me hacías hincapié en el tema del 2017. Yo con esa foto del 2017 quizás hasta tendría la certeza de que podrías suceder a Gabriel Catopodis en el cargo de la intendencia, digo, pero por otro lado yo no veo el mismo escenario que el 2017. ¿Vos crees que es el mismo? No, el escenario no es el mismo. Lo que digo es que se empezó a instalar, y eso tiene que ver también con lo que los distintos vecinos fueron viendo que se ha hecho desde la provincia y desde la nación. Se consolidó el espacio político y Juntos por el Cambio reúne y consolida una gran cantidad de espacios políticos y me parece que lo que se juega, y vos hablabas al principio de la polarización, tiene mucho que ver con eso, es decir, estamos llegando a una elección del 11 de agosto que es muy importante, que tal vez no todo el mundo dimensiona el valor que tiene la PASO, porque a veces se piensa que bueno, que no es la elección que define o que no es la elección donde las cosas se resuelven. Yo creo que esta PASO del 11 de agosto, por eso es muy importante que la gente vaya a votar, es muy importante la participación, sobre todo de ese vecino que por ahí, como se dice, no se mete en política habitualmente, no participa durante el año o no tiene una participación tan fuerte, pero ese día tiene un voto, cada voto vale y va a ser muy importante la señal, porque estamos definiendo, más allá de lo de San Martín, y yo tengo toda mi energía puesta en ser intendente, se está definiendo lo que va a pasar con la Argentina en los próximos años. ¿Y qué va a pasar con la Argentina en los próximos años? Si gana Juntos por el Cambio, vamos a seguir en un proceso de transformación, se empezó a poner de pie, va a empezar a caminar, va a haber un desarrollo importantísimo. Si no gana Juntos por el Cambio, mejor dicho, si gana el otro espacio político al frente de todos, yo creo que es muy grave lo que puede pasar, porque estamos viendo estos días aquellos que nos llevaron hasta la situación crítica del 2015, proponiéndonos las soluciones y diciendo cómo van a arreglar aquello que generaron durante 12 años, ¿no? A ver, yo decía en un momento cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, le decía a muchos, qué sé yo, peronistas en ese entonces que eran gobierno, les manifestaba que, porque ellos tenían una mirada muy fea o trágica de lo que iba a suceder con el macrismo a futuro, le decía que si Macri era gobierno tenía que ver con algo que hicieron mal en la gestión ellos o en sus gobiernos ellos.
Ahora, la repregunta para este lado sería al revés, digamos. Si el kirchnerismo tiene posibilidades o los Fernández tienen posibilidades de ser gobierno, evidentemente porque algo mal habrán hecho ustedes, ¿no? Seguramente que como todo gobierno y como toda gestión compleja como es la de la Argentina, la de la provincia, ha habido aciertos y errores como dice tu programa. Me parece que lo que la gente más va a destacar y más reconoce, inclusive sabiendo que es un momento difícil, que el año pasado fue un año muy duro desde el punto de vista económico, tiene que ver con lo que viene, con la expectativa, con una Argentina que hemos dejado atrás o que estamos dejando atrás, y la verdad que sería terrible que en un día se echen por la borda casi 4 años de transformaciones profundas. No podés transformar un país, ni un municipio, ni una provincia, si no ordenás los cimientos, si no ponés la verdad sobre la mesa. Y a veces la verdad sobre la mesa no es simpática y no es agradable, pero es lo que hemos hecho estos 4 años, y aparte hay muchas transformaciones, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Hay cosas desde la pequeña obra en un barrio que por ahí impacta solamente ahí, pero que el que vive la sabe y la vive, hasta las grandes transformaciones que tienen que ver con el país y con un modelo de país para adelante. La economía pareciera que es un tema del cual en Cambiemos, digamos, quieren mirar para otro lado, pero evidentemente creo que ha sido el gran problema que han tenido, y quizás tal vez más teniendo en cuenta que antes de la elección o antes de que asumiera el propio Mauricio Macri, el grueso de la gente, o al menos la expectativa que tenía, decía, bueno, por ahí la economía no va a ser un problema para este gobierno, y sin embargo lo fue. Sí, a ver, yo creo que la situación económica, por supuesto que no empieza el 11 de diciembre, es un proceso. Nosotros veníamos de un país que venía hace casi 4 años sin generar un solo empleo genuino, un país que hacía 4 años que no crecía económicamente. Yo cuando veo que hoy el candidato a gobernador de Frente de Todos es el ex ministro de Economía, a veces digo hay que repasar esos 4 años y ver su gestión y desde qué lugar hoy se plantea como una posible solución a problemas de los bonaerenses. Y después definiciones muy de fondo. Creo que cuando uno ve las transformaciones que hubo, cuando uno ve los planteos que se hicieron, y voy al caso de la provincia de Buenos Aires, desde haber tomado la decisión política de dar la pelea contra las mafias, de encarar la pelea contra el narcotráfico, que era un tema del que nadie hablaba y que todavía hoy la oposición no plantea abiertamente, porque cuando vos hablás de seguridad o de narcotráfico, hay como si querés, como una suerte de duda, por lo menos en la propuesta, yo no la he escuchado. Lo que digo es, esa definición de encarar esas cuestiones de frente, tiene que ver con generar las bases para un país. Cuando vos te metés a transformar la educación, cuando empezás a evaluar qué aprenden los chicos, por supuesto que estás planteando políticas tal vez no de impacto inmediato, pero hoy ya empezás a ver muchos de esos pequeños resultados en cada lugar del país. Y después, obviamente, que nuestra preocupación principal es la inflación. Nosotros sabemos que es un impuesto perverso que le pega a los más pobres, y por eso muchas de las medidas que se están tomando vinculadas al déficit fiscal, a insertar la Argentina en el mundo, a generar inversión. Si no hay inversión, la Argentina no crece. Pero Santiago, los datos no son muy alentadores en función de lo que uno conoce, inclusive por lo que manifiesta el propio INDEC, digamos, se ha bajado el consumo, hay algunas, qué sé yo, se ha deteriorado el sueldo también, digamos, hay muchas empresas que han cerrado, digamos. Este escenario, digamos, no es de los mejores, digamos, no es algo que uno tenga una expectativa futuro un poco mejor, digamos, el votante común, digamos, ¿no? No, mira, primero es interesante que hoy... Los datos de la pobreza inclusive también. No, por eso vos y yo podemos estar hablando hoy de datos y no tenemos que discutir la fuente de los datos, que era algo que nos hubiera pasado. Eso me parece que es válido y es muy interesante, y también es rescatable. Lo que digo que el ciudadano común, quizás eso mucho medio como que no sé si le importa. En cuanto a voto, digo, ¿no? A ver, sin duda, al final del día, la realidad de cada familia es la que define. Yo lo que también veo, y me toca por ser ministro de Desarrollo Social, lo recorro permanentemente, sobre todo el conurbano, las ciudades más grandes de la provincia, hay un reconocimiento en los barrios más pobres de muchas de las obras que cambian la calidad de vida. Cuando a vos te llega el agua y la cloaca, inclusive tiene un impacto económico, porque no tenés que pagar más un camión atmosférico. Cuando vos tenés pavimento, los otros días, cuando fue lo del Metrobús, que nos cruzamos ahí, yo veía y charlaba después de la inauguración con muchos vecinos, la transformación que eso le genera, no a un vecino, hay 240.000 que de alguna manera interactúan con esa ruta, con el Metrobús. Bueno, esas transformaciones yo creo que son las que la gente está valorando y que va a valorar el 11 de agosto.
Me hiciste acordar de las caras de Catopoy. ¿Qué te parecieron esas caras? Que en definitiva parece que dejó en un segundo plano la inauguración de algo tan importante como fue el Metrobús, ¿no? En primer lugar eso, yo creo que los que conocemos y transitamos esa Ruta 8 hace tantos años sabemos lo que era y lo que es, el cambio que implica en la calidad de transporte, en la iluminación, en la seguridad, en las veredas. Después lo de la cara me parece que fue una anécdota, tal vez no fue lo más adecuado porque estaba el presidente y la gobernadora, era un acto institucional. Yo la verdad es que contesté no las caras sino las declaraciones posteriores, que sí me parecieron más preocupantes porque faltaban a la verdad. Digo, decir que en San Martín no hubo fondos provinciales o nacionales para obra realmente es desconocer, y yo sé que no es así, 2.300 millones de obras en 4 años, digo, mucho más de lo que se hizo en los 4 años anteriores, y que, insisto, no es una discusión ideológica o teórica. Vos vas y lo ves, se toca el pavimento, se ve la cloaca, se ve el Metrobús, se ve el SAME, eso está, no es de un gobierno, no es de un candidato. ¿Por qué vos y no Catopois? Primero porque creo que San Martín tiene una gestión gris, que hace muchos años que está estancado, que tenemos un potencial enorme y que no está suficientemente aprovechado, que en equipo con la Nación y la provincia hemos demostrado que podemos hacer muchísimas cosas y si fuéramos gestión podríamos hacer muchísimas otras cosas más, y porque yo creo que hay que recuperar en mi lugar, en mi ciudad, la posibilidad de vivir mejor, de vivir tranquilos, de tener un espacio de seguridad que haga que vos puedas desarrollar tu tarea, tu trabajo, tu pyme, tu comercio de otra forma. Así que me parece que eso es... después de 8 años, ya insisto, creo que hay una gestión gris que no le ha cambiado la vida a la mayoría de los vecinos de San Martín y que tampoco tiene una proyección hacia adelante. Te agradezco mucho, Santiago, tu presencia acá. Hacía rato que queríamos charlar, aunque sea un ratito con vos, porque en definitiva, por estos días tenemos muchas personas, candidatos, digamos, ¿no? Precandidatos, y es interesante que la gente común conozca también a sus candidatos, ¿no? Así que gracias por tu presencia acá. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a ver a Alex Campbell. Alex Campbell es el subsecretario de Asuntos Institucionales, estuvo por Ituzaingó y ¿saben qué? Visitó al intendente de ese lugar, un intendente que hace más de 20 años está acá, va por los 24, digamos, en el poder, demasiado tiempo. Tras la pausa, lo que nos manifestaba de la charla el propio Alex, vemos a Gastón Di Casta, el nuevo del hombre, que le va a competir a esos 20 años de Alberto Descalzo en Ituzaingó. Bueno, Alex, ¿en qué consiste tu visita hoy acá en Ituzaingó? Porque sé que anduviste también con el intendente Descalzo, ¿no? Es así, nosotros venimos trabajando ya hace muchos meses con un acuerdo con el municipio, después del pedido de los concejales, de Gastón, también del municipio, de lograr un acuerdo para poder abrir la guardia de uno de los hospitales bicentenarios de acá de Ituzaingó. Nosotros estamos cediendo desde el gobierno nacional 6.000 metros cuadrados, le hemos hecho las gestiones al intendente para poder coordinar este convenio con el PAME, donde vamos a generar más coparticipación de la provincia también para poder generar más ingresos al municipio para poder hacerse cargo de este sector nuevo de salud que van a tener los vecinos de Ituzaingó. Nos ha pasado en el día de ayer también muchos vecinos, muchos jubilados y abuelos nuestros de acá de Ituzaingó que nos venían pidiendo que tengan poder atenderse dentro de Ituzaingó porque no había sectores para ir a atenderse y tenían que irse a otros municipios. Hoy gracias a esto van a tener dónde atenderse dentro del municipio y creo que esto habla bien de la política, pero cuando uno va a un hospital, cuando tiene una emergencia, un familiar o alguien, no le piden el carnet de afiliación de qué partido político viene. Entonces nosotros en estos temas tan importantes como la salud, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Ituzaingó y a los abuelos de Ituzaingó, dejamos la política de lado y trabajamos en conjunto, nación, provincia y municipio, para llevar una solución al vecino. Y esta solución es justamente el resumen de un trabajo en conjunto con Gastón, con Alberto y con todo el equipo de salud del municipio, el equipo de salud de PAMI y el equipo de salud de la provincia. Hace un ratito también hablé con el ministro de Salud para ver también cómo podemos ayudar con la implementación de SAME, que esto vaya de la mano con la implementación de SAME, que ya hoy ya está en más de 100 municipios de la provincia cuentan con SAME y Ituzaingó todavía no cuenta. Entonces que este acuerdo que hemos logrado de trabajar en conjunto con el municipio incluya que todos los vecinos de Ituzaingó tengan la posibilidad de tener un servicio de emergencia de calidad, como es el SAME provincia, que hoy está en casi todos los municipios de la provincia. Se generó una polémica. ¿Por qué sucedió esto, digamos? ¿Hay una explicación para
que entienda la gente común, Me digamos. parece que la polémica uno tiene que mirar hacia adelante. Me parece que, como dije hace un ratito, uno no... con la salud no tiene banderas políticas, creo que hay que buscar soluciones y gracias a Dios hoy hemos encontrado una solución que va a beneficiar a los vecinos de Ituzaingó. Bueno, el que hablaba ahí era Alex Campbell, el hombre de la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que hay que decir que si había venido de una reunión con el intendente Descalzo, tenía que ver con, ni más ni menos, con una decisión de la propia gobernadora, ¿no? Y le preguntábamos ahí acerca de qué había sido lo que generó cierta, no sé si cierto conflicto o desaveniencia en los dichos. Y bueno, él también respondía, pero lo que quisimos también, por otro lado, es que uno de los protagonistas que estuvo y que es de Ituzaingó es Gastón Castelnuovo, que es el hombre que pretende suceder a Alberto Descalzo en las próximas elecciones. Y él está más empapado en el tema. ¿Qué es lo que sucedió con el tema? Antes que nada, buenas noches, Gastón, gracias por tu presencia aquí. Buenas noches, gracias. ¿Qué es lo que sucedió con el tema del hospital, de los dichos, de uno que decía una cosa, otro que decía la otra, digamos? Bueno, lo de los dichos creo que cada uno se tiene que hacer cargo. Lo que sucedió con el hospital creo que es algo que todos los vecinos de Ituzaingó sabemos, ¿no? Nos dejaron una cáscara vacía, lo inauguraron 3 veces, siempre con fines electorales, y nos dejaron un hospital que cuando se apagaron las cámaras se fueron atrás del intendente y atrás de las cámaras se fueron todos los que estaban vestidos de médicos, los enfermeros, se llevaron los aparatos y quedó una cáscara vacía. Creo que eso es lo principal y lo más importante. Creo que lo que está pasando ahora es que, por suerte, después de un montón de encontronazos, te diría, esos dichos, porque los dichos siempre... De idas y vueltas. Tienen consecuencias. Creo que finalmente nos pudimos poner de acuerdo y el intendente bajar un poco sus críticas, aunque no sé, porque ahora después lo escuché criticando de vuelta, después de firmar el convenio. Pero... Es una campaña de críticas, o sea, si hay algo que tiene, yo veo que hay críticas por todos lados, ¿no? Nosotros en Ituzaingó no criticamos, nos dedicamos a decir que hay muchas cosas que pueden estar mejor, que estamos convencidos que se pueden hacer mejor y que creemos que nosotros la podemos hacer mejor, más allá de los 24 años de desgaste que naturalmente tiene el intendente y un equipo de personas que están hace 24 años manejando un municipio. 24 años, ¿no? Sí. O sea, es uno de los pocos que se... Ya me acuerdo que parece viejo, ya hace 4 años atrás cuando se hablaban de los varones del conurbano, es uno de los pocos que queda, digamos, sí. ¿No? No sé si el único, o por ahí un poco ahí cerca, ¿no? Pero sí. Es bárbaro esto, ¿no? Y sigue... Sí, la verdad es que no va a poder seguir, porque gracias a María Eugenia de 2016 hay una ley que te permite 2 mandatos consecutivos, así que... Sí, que a correr en 2015. Bueno, ahí había otra cuestión. Tendría que haber sido retroactiva esa ley, digamos. Bueno, hubiese sido más difícil que saliera porque también, necesita... así como hablamos de Descalzo, también tenemos a un Pose en San Isidro que hace su tiempo también. Que está bien, si hubiese sido por María Eugenia, estoy seguro que hubiese sido retroactiva la ley, lo que pasa no iba a salir. Nosotros necesitamos el acuerdo de diferentes bloques y diferentes espacios políticos en la legislatura para sacar esta ley. Pero volviendo al hospital, te digo, estamos contentos, por suerte se firmó el convenio. Y vamos a empezar a abrir ese hospital, vamos a empezar a abrir la guardia, pero sobre todo creo que el gobierno nacional y la provincia nos están dando la posibilidad a los vecinos de Ituzaingó de tener un hospital digno. Porque pero lo que se abre es la guardia en principio, ¿no? O sea, lo que se abre es lo que nos permite trasladar todos los recursos que tenemos en el Hospitalito de Bransen a un lugar que cumple la condición de un hospital. El Hospitalito de Bransen tiene 1000 deficiencias, ediliciamente está súper comprometido, no se invirtió nunca en serio, no se trabajó nunca en serio en la salud en el municipio, entonces por eso estamos dependiendo de un hospital y por eso ahora el intendente depende de esta parte del edificio, de estos 6.000 metros, para poder empezar, esperemos, a brindar una salud como los vecinos de Ituzaingó lo merecen. Más allá de cualquier cosa, ¿no? Por ahí uno puede decir era una cáscara vacía porque lo dejaron así, es un tema. También es cierto que el Hospitalito de Bransen está deteriorado y eso dependía del municipio y poco se ha hecho, o al menos no ha ido acorde con los tiempos, ¿no? Y también es cierto que si depende de la provincia de Buenos Aires, se han tomado su tiempo, hay que decirlo también, ¿no? Para darle una vuelta y darle algún tipo de solución. Pero Enrique, esto es un juego de dos. O sea, si se tomó tiempo en la provincia de Buenos Aires, también se tomó tiempo en la gestión anterior, porque la parte esta que se está inaugurando ahora ya estaba prácticamente terminada.
Entonces, ¿nos podrían haber entregado la guardia? No hace 3, hace 5 años podríamos tener la guardia. Y todos sabemos que cómo manejaba la expresidenta la política, y dudo mucho que hubiesen tenido un gesto como el que está teniendo el gobierno con el intendente, que es ayudar, porque el gesto no es con el intendente, el gesto con los vecinos de Ituzaingó. Es un gesto, claro, me parece que ahí está la cuestión. Entonces, me parece que no es gesto ni un político ahora, del otro, digamos, en definitiva la situación tiene que ver con eso, ¿no? Con darle bienestar a la gente, que en definitiva... Por supuesto. Ahora, la crítica al intendente, ¿por dónde va? Que el intendente siempre está esperando que el gobierno provincial y el gobierno nacional nos resuelvan los problemas, nos resuelvan la seguridad, nos resuelvan la modernización, nos resuelvan la transparencia, nos resuelvan la salud. Si el intendente tuviese resuelto el problema de la salud del municipio, este hospital obviamente que nos sumaría un montón, pero para la guardia sería casi indiferente, porque nosotros con las salitas que tenemos distribuidas en el territorio, si estuviesen funcionando bien, estaríamos saldando el 80% de la demanda que hay en la salud. A veces, yo me quedé pensando, ¿no?, en esto del tanto periodo en el poder por parte de Descalzo, si es mérito del propio Descalzo, digamos, que es un hombre que gestiona de manera excelente, o es una carencia por parte de la oposición de no dar una alternativa, ¿no?, a eso. O sea, ¿se lo preguntaron ustedes? Digo, veo, ¿por qué ha sucedido? Sucede en San Isidro. Mira, también, nosotros nos involucramos en 2014 y la verdad que creo que por primera vez en 24 años en Ituzaingó hay una alternativa en serio. Hay un grupo de vecinos que estamos reunidos, que queremos ganar, que creemos que se puede gobernar mejor y que por primera vez somos realmente una alternativa al poder en Ituzaingó, a la gestión. Eso nunca se había dado. Siempre los opositores era gente que estaba girando en torno a la política, que se iban de un partido al otro, por conveniencia personal, te diría. Sí, ha habido una característica, digamos, que han tenido algunos varones del conurbano de coaptar a la oposición en algunos términos. Y obviamente también la oposición se ha dejado coaptar, ¿no? Entonces, por primera vez creo que en Ituzaingó tenemos una alternativa y estoy convencido que podemos ganar y que podemos gestionar mejor. Pensaba que quizás no es si este hubiese sido un escenario similar al del 2017, quizás tendrías muchas chances, quizás las mejores chances de sucederlo a Descalzo, pero lamentablemente es otro escenario. ¿Y cómo uno se desempeña en este tipo de escenario en donde dicen, tenemos una elección polarizada, ahí las encuestas dan a los Fernández en su mayoría unos puntos arriba de lo que es, estamos hablando a nivel nacional, ¿no?, que después eso también decanta a los distritos, ¿no? Tienen una ventaja en la mayoría de las encuestas la lista opositora. ¿Cómo se trabaja en ese escenario? Y se sigue trabajando como el primer día, mostrando, ya te digo, que somos una alternativa, contándole a los vecinos cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que queremos para Ituzaingó, qué es lo que queremos para los vecinos, y por eso creo que nos están apoyando, por eso creo que vamos a ganar, y además creo que el gobierno provincial y nacional también van a ganar, porque en esta elección se ponen en juego un montón de cosas. No se pone en juego nada más que la economía, que está mal, que está difícil, pero se pone en juego la lucha contra las mafias, la lucha contra el narcotráfico, y vos tenés que elegir entre un partido político como el nuestro o un partido político como el de la expresidenta, que se financiaba con la mafia lefedrina. Yo creo que la diferencia es enorme y los vecinos lo saben. ¿Vos por qué manifestás que se manejaba con la mafia de la efedrina? Digo, es fuerte. Porque ¿Vos crees que, o sea, en este momento también se sigue manejando? Es fuerte, pero la realidad, los 3 muertos de Lefedrina, el triple crimen, los 3 eran aportantes de la campaña de Cristina y tenían relación con Aníbal Fernández. Eso está probado. Bueno, está bien. El tema de los aportantes es un tema muy engorroso, digamos. También sucedió con una investigación periodística que los aportantes que tenía Cambiemos en la elección pasada tenían al menos algún dato de sospecha, ¿no? Digo, porque si no caemos en una cuestión en donde pareciera que hay... No, está bien, pero digo... No todo es lo mismo. O sea, una cosa es que bueno, nosotros no eran aportantes tampoco directamente. Eran aportantes truchos, digamos. No. Los de la Efedrina está demostrado que fueron aportantes. Digamos, está bien. Bueno, nosotros eran, digamos, no sé qué es mejor o qué es peor, digamos, en ese marco. No, bueno, creo que está claro. Si vos le preguntás a cualquier vecino qué es mejor y qué es peor, que... Bueno, pero me parece que no tiene que haber ese tipo de No tiene que pasar. Pero lamentablemente, como está la política hoy, vos elegís. La policía que nos dejó Scioli, con 12.000 policías que María Eugenia echó de la policía, y hay 1.200 presos, elegís que siga la gobernadora trabajando para mejorar la policía o elegís que vuelva la policía que nos dejó Scioli, donde había 13 comisarios mayores que no podían justificar su patrimonio en blanco. ¿Y vos
¿por qué crees que hoy, o sea, si es tan claro esta situación de diferenciación entre Cambiemos y la oposición, al menos este frente, el de todos, digamos, en donde está claro quién es uno y quién es otro, ¿por qué se da una elección tan polarizada? ¿Por qué se da una elección en donde los primeros números, como decíamos recién, no favorecen de todo al oficialismo, digamos? ¿Por qué? O sea, que la gente no entiende, la gente mira para otro lado, ¿qué es lo que interpreta la gente, digamos? No, yo creo que primero, como la economía está mal y hay mucha gente que está muy enojada y con razón, entonces cuesta más que se valoren todas estas cosas que quizá todavía no repercutieron del todo. Muchas ya repercutieron, porque que los trenes tengan un sistema de freno automático ya repercute, porque hay mucha menos posibilidad de tener una tragedia como la de 11 ahora que en 2015. Que la policía haya mejorado significa que está mejorando la seguridad. Todos los índices nos muestran que la seguridad está mejorando. Y hay mucha gente que eso lo valora. Hay mucha gente que ve la lucha contra el narcotráfico, que ve la lucha contra las mafias, que en los barrios más humildes no está más el puntero, no está más el narco que era el dueño del barrio, o por lo menos se sabe que se lo está combatiendo, no como antes que reportaba directamente a la política. Entonces, mucha gente esa diferencia la nota y la pone en la balanza. Y a otros les cuesta más porque como la economía está muy mal, les está costando mucho y están muy enojados. Y por otro lado tenés el fanatismo propio de un país como el nuestro. Bueno, está bien, está de los dos lados. Que tenés un 30% de fanáticos de cada lado. No, por eso hay la gente que vota tanto a Cambiemos o a Juntos por el Cambio como Frente de Todos, digamos, y que ya tiene ese voto, digamos, inamovible, no hay no es que no hay inconveniente, no la vas a cambiar, digo. El tema va a ser, si supuestamente tiene un 30% y un 30% cada uno, estamos hablando de un 40% de gente que tampoco elige una tercera vía, porque también está claro que las terceras vías pareciera que no son del todo efectivas, ¿no? ¿Entendés? O sea, por la experiencia que tenemos, no. No. La experiencia que tenemos, no, y además hoy una tercera vía no tiene ninguna posibilidad de nada, prácticamente no tiene posibilidad de meter un legislador. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando y pedir un voto útil. O sea, ¿y el voto cuál es la utilidad del voto? Que siga la lucha contra las mafias, que siga la lucha contra el narcotráfico, o tener de vuelta un Zacarías en la Casa Rosada que llama de ahí a la mafia de la efedrina. Y la última, digo, porque vos haces referencia mucho a, pero lo que pasó, lo malo del otro lado. Digo, no, bueno, pero está bien, yo te tengo o tener un Antonini Wilson. Indefectiblemente te tengo que hablar del tema que más les hace ruido a ustedes y que tiene que ver con la economía. Pero ¿qué garantías hay que la economía, digamos, a futuro va a ser la economía tan saludable para todos que al menos no ha sucedido hasta ahora? Se han cerrado fábricas, ha crecido la desocupación, la pobreza también es mayor, digamos, ¿no? La pobreza está prácticamente en los niveles de 2015. Lo que pasa es que la gente no se medía, nos dijeron que teníamos menos pobre que Alemania. ¿Vos creíste que teníamos menos pobre que Alemania? No, yo nunca creí nada. Yo no, está bien. Eso también es lo que elegimos. Tenemos un gobierno que dice la verdad. No, está bien, pero los datos comparativos, digamos, de la pobreza, al menos tienen que ver con organizaciones que se han encargado de hacer relevamiento y son serias. Si bien no había el indicante, esas mismas organizaciones hoy manifiestan que los datos de pobreza comparativamente estamos en niveles muy similares a 2015. Ahora, vos hoy tenés un gobierno que lo acepta y te dice la verdad, y en 2015 tenés un gobierno que te decía que teníamos menos pobre que Alemania. Yo te pregunto, ¿vos le creés a que teníamos menos pobre que Alemania? No, yo no bueno, entonces digo, eso también tiene que influir en tu voto, no solo en la economía. No, por eso te decía. Porque la destrucción del INDEC fue parte del gobierno anterior. A eso iba, digo. La economía, ¿vos crees que se va, así como vos me preguntás? Yo creo que la economía ya está dando, la economía ya está dando signos de mejora, muy de a poquito, y creo que cuando la economía mejora de a poquito también es lo mejor para el país. No queremos que la economía de repente tenga un pico y explote, porque sabemos que eso es lo que trae aparejado lo que pasó durante la década anterior. De repente la soja valía $600, pensábamos que estaba todo bien y había un montón de cosas que se podían esconder abajo de la alfombra. Cuando la economía mejora de a poco es mucho más real, es porque se están generando bases sólidas para que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y creo que eso es lo que está dando este gobierno, con la inversión en infraestructura, con las economías regionales, con la apertura al mundo. Eso de a poco va dando los resultados del país que queremos tener. Gastón, me están haciendo señas, te agradezco mucho tu presencia acá y mucha suerte. La verdad que no es sencillo y la verdad que es valorable también tu esfuerzo para lograr un cambio, al menos, en lo que tiene que ver con la institución. Gracias por tu presencia. Vamos a una pausa y en un instante continuamos con más Aciertos y Errores. Morón ya tiene más de 600 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación y 3.000 alarmas vecinales, las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno.
final de este programa de Aciertos y Errores. Espero que haya sido de su agrado. Vio distintas voces, ¿no? Para que vean que tenemos de todo, como se dice acá en Botica, ¿no? En este Aciertos y Errores, que por suerte para estos días, al menos los precandidatos se nos hacen presentes. Nos cuesta un poquito más con los actuales intendentes, ¿no? Que en otra hora también venían a este programa. Pero bueno, han sido muy amables por estar del otro lado. Empieza agosto, no se olviden de tomar caña. Dicen que eso alarga nuestras vidas. Nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores, a una semanita de la paso nomás.